bienvenidos a nuestro Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos alguna dificultad técnica, vamos a tener un micrófono que va a ir y venir. Te lo cedo a vos el micrófono y para que lo manejes con la Fiscalía. Les pido que traten de hablar con el micrófono porque si no después en el audio posterior no se escucha. Traten de disfrutar y de jugar con esto. Esto es para que nos conozcan y para que puedan aprender y a través de un juego. Así que esto nada más. Y bueno, hoy los va a coordinar la doctora María Araceli Martínez, jueza en lo penal, contravencional y de faltas. Ella se va a ocupar de coordinar el evento. Araceli, ¿decís algo? En primer lugar, estoy muy feliz de poder compartir este momento con ustedes y la idea es que puedan aprender y conocer la justicia de la ciudad y que alguno seguramente después de esta experiencia estudie Derecho y sea juez de la ciudad. No lo dudo. Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre de 2016, se celebra esta audiencia para realizar el debate en la causa número 1347/2 en este juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas número 29, seguida contra el señor Juan Acosta por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 131 del Código Penal. Preste especial atención a lo que va a proceder a decir el fiscal. Comenzamos con la palabra del fiscal. Buenos días. Buenos días. En el día de hoy intentaremos probar que el señor Juan Acosta es autor de, mediante la red social Facebook, haber contactado a la menor Margarita Fuentes, de 13 años, y poco a poco empezar a ganarse su confianza y para pedirle fotos de ella, al principio en bikini, luego en ropa interior y luego desnuda. Y cuando ella se negó a esto último, fue amenazada coactivamente y fue atentada su integridad sexual y moral. Para esto tenemos como respaldo el artículo 131 del Código Penal de la Nación, que cito, que será penada con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Además, contamos con el artículo 149 bis, que inciso 2, que las amenazas coactivas que atenten contra la voluntad de una persona obligándola a hacer o no hacer algo contra su voluntad serán penadas con una prisión de 1 mes a 4 años. Bueno. Contamos a su vez con pruebas, que son las capturas de los mensajes que la menor mantenía con 2 perfiles que fueron supuestamente hechos por el señor Acosta, que se hacía pasar por 2 menores de edad, una menor llamada Carlita y otro menor llamado Pedro. Tenemos un informe psicológico hecho por la psicóloga del colegio de la menor Margarita Fuentes, dado que empezó a mostrar actitudes cada vez más sospechosas, empezó a dejar de comer. Luego tenemos las fotos que la menor le mandaba al señor Acosta y tenemos la dirección del ciber donde fueron rastreados estos 2 perfiles que tenían actividad en un locutorio de la avenida Santa Fe y al 1200. Eso es todo. Si ya terminó la señora fiscal con el procedimiento, por favor, pasamos a la defensa. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Estamos acá para probar la inocencia del señor Juan Acosta. Empezamos por retomar el diálogo de la fiscal sobre el artículo 131 y remarcar que específicamente habla sobre la intencionalidad
cosa que esperamos que sea aprobada, ya que lo acaban de mencionar. Especifica además que debe contactarse a una menor con el propósito de, cosa que ustedes asumieron, que la persona detrás de la computadora, que no es mi defendido, estaba tratando de hablarle a la menor para conseguir las fotos. Están asumiendo una intencionalidad. Además, menciona en el artículo 149, en el inciso 2, la amenaza coactiva, cosa que recordamos a todos los presentes que no es la carátula de la causa, sino que es grooming. Además, la evidencia solamente muestra, primero, que la dirección del locutorio es Santa Fe al 1990, a menos que haya aparecido otro locutorio, porque es al Santa Fe al 1200, la verdad que desconocemos qué existe ahí. Los chats son de identidades falsas que se comunican con la menor y sentimos una empatía total hacia la causa. Estamos totalmente de acuerdo en que fue un flagelo hacia la integridad sexual de la menor, pero lo que tratamos de probar acá es que ese flagelo no fue cometido por mi defendido. No podemos permitir que caiga encarcelado un hombre inocente por evidencia meramente circunstancial. Tenemos varios derechos que permiten que eso no pase. El derecho de indubio pro reo, la presunción de inocencia, son todas pruebas circunstanciales las que se están planteando. Y además, en cuanto a la dirección IP de la computadora, como bien se mencionó en la Fiscalía, a menos que haya otra cosa en Santa Fe al 1200, en el locutorio del que se habla en el caso, es justamente un locutorio, no es un domicilio privado. Quisiéramos saber después, más adelante, a medida que vaya avanzando el desarrollo del juicio, si realmente se puede probar que las personas detrás de la persona detrás de las identidades falsas que atacan a la menor es definitivamente mi defendido. Y bueno, procedemos con el juicio. Muchas gracias, señor juez. ¿A alguna de las partes les interesa la declaración del imputado? A nosotros. Concedido. Cito al imputado a declarar. El señor Juan Acosta se niega a declarar en esta instancia. Sin embargo, esperamos que más adelante en el segundo alegato sí pueda someterse a las interpelaciones. Bueno, bueno, vamos a proceder a la recepción testimonial. Fiscalía puede proceder a llamar a sus testigos. A la primera persona que queremos llamar es a la madre de la menor, la señora Graciela Fuentes, por favor. Hola. Buenos días. Buenos días. Señora Fuentes, ¿sabe usted por qué está en juicio oral y público? Hay que tomarle la juna, sí. Voy a intervenir. El juez tiene que tomarle juramento y preguntarle por los datos personales. ¿Jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre todo cuanto supiera y le fuera a preguntar? Sí, juro. ¿Nombre? Graciela Fuentes. ¿Ocupación? Ama de casa. ¿Nacionalidad? Argentina. Bueno, puede proceder con las preguntas. Gracias. Señora Fuentes, ¿sabe usted por qué está en juicio oral y público? Sí. Bueno, ¿puede explicar los hechos que la llevan a estar sentada hoy acá? Bueno, yo venía notando a Margarita en nuestra casa, la veía notando triste y afligida. Bueno, también veía que pasaba muchas horas en la computadora y, bueno, sentía que algo le pasaba. Además de estos cambios de carácter, cambios anímicos, ¿usted ha observado algún cambio físico en Margarita?
No noté ningún cambio físico. ¿Y estos cambios de humor, estos cambios anímicos, los puede relacionar con algún hecho? ¿Problemas en la casa, problemas en la escuela? Yo creí que eran actitudes normales, ¿no? Que le puede pasar a cualquier adolescente que esté triste o deprimida por algo. ¿Y qué la lleva el día 2 de enero del 2015 a hacer la denuncia en la comisaría número 19? Bueno, yo hablé con la psicóloga del colegio de Margarita y ella me dijo que estaba siendo extorsionada. Ella no me había contado nada, se lo dijo a la psicóloga y ella me lo notificó a mí. O sea que usted llega a esta información mediante la psicóloga. Sí. Y según tenemos aquí, usted denuncia que fue amenazada por Messenger de Facebook porque supuestamente era otro menor de edad, Sí. pero al parecer no. No, Perfecto. exacto. ¿Tiene la defensa, quiere la defensa hacerle, si ya terminó la fiscal? No terminamos todavía. Get wrecked. Usted, ya que habla de la red social, ¿alguna vez tuvo algún contacto con las computadoras de Margarita? ¿Usted frecuentaba su red social en algún momento? Bueno, yo creí que mi hija, como era una adolescente, ¿no? Le tenía que dar una especie de libertad, ¿no? Para relacionarse con sus amigos. Y me parece que es inmiscuirse en su privacidad de revisar sus redes sociales o sus chats de Messenger. Ella, según tengo entendido, iba a la escuela y volvía a su casa. ¿Pasaba mucho tiempo con la computadora? Y sí, estaba pasando mucho tiempo con la computadora últimamente. ¿Cuánto tiempo podría especificar? ¿Toda la tarde que ya estaba? Y pasaba unas cuantas horas, ¿no? ¿En qué periodo de tiempo? Queremos saber en qué momento del día, si ella iba a la escuela a la mañana o a la tarde, en qué momento del día. Está induciendo el momento del día. Concedida. ¿Puede decirnos en qué momento del día, por favor? A la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas. ¿Tiene la defensa? ¿Quiere la defensa hacer algunas preguntas? Hola. Hola, señora Fuentes. ¿Usted, señora Fuentes, conoce al imputado? No. ¿Alguna vez lo vio? Nunca. Bueno, lo aclaro porque conocer es una cosa muy distinta a haberlo visto. ¿Y su hija alguna vez le manifestó reconocerlo? No. Usted contó recién a la fiscal que no se inmiscuía en la privacidad de su hija, que consideraba que era un adolescente y que merecía tener cierta libertad en las redes. Y también mencionó sobre en qué horario permanecía, como usted decía, en la computadora. La conversación, supuestamente, el momento en el que ella utiliza la computadora, ocurría siempre a la tarde. ¿Ella en qué momento cursa? ¿En qué momento asiste al colegio? ¿A la mañana? No más preguntas. Por favor, se le pide al testigo que permanezca en la antesala del tribunal. Fiscalía, continúe con el llamado a los testigos.
Llamamos al señor Carlos Godoy, policía científico, especialista en informática, por favor. Señor Godoy, ¿jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Adelante, Fiscalía, con las preguntas. Muchas gracias. Buenos días, señor Godoy. Buenos días. ¿Puede decirnos si sabe por qué está en juicio oral y público el día de hoy? Sí, estoy por la causa de Margarita Fuentes, una menor que fue acosada por las redes sociales. ¿Cuál es su trabajo? Soy perito informático. ¿Y qué hace específicamente? Me encargo de registrar pruebas en caso de que sean necesarias, vinculadas sobre todo a aparatos electrónicos, más bien computadoras la mayoría de las veces. Fundamental, dado que estamos hablando de que todo esto sucedió mediante Facebook. ¿Podría describirnos cómo funciona esta red social? Estos chats, cómo se obtienen, cómo funciona esta metodología cibernética, por favor. Más específico, ¿quiere que le explique cómo funciona la red social? Por favor. La red social Facebook es una plataforma creada en el año 2005 en Estados Unidos y se encarga, es principalmente un hosting a partir del cual uno puede publicar contenido, bajar contenido, comentar contenido, y uno tiene un perfil público con el que puede contactarse con distintas personas, porque también incluye servicios de mensajería, videoconferencia, audio, tiene bastantes funciones, está muy diversificado. Bien. ¿Podría describirnos a qué usuario correspondían los perfiles de Facebook de esta Carlita y Pedrito, supuestos menores de edad? A Carlita y a Perito. Bueno, pero podría... ¿Cuáles son esos? ¿Quién gestiona? A las cuentas eran A la gestionadas por el cuenta. acusado. Por el acusado Juan Acosta. Ujú. ¿Y esto cómo lo prueba? Existen varios mecanismos para probar que una persona está tras la cuenta de una red social. Lo que uno podría pensar inicialmente es que hay que contactarse con la red social, que esto sería por medio de la embajada, y hay que pedirle los datos. Esto, sin embargo, puede resultar engorroso en materia de trámites. Así que un método que se utiliza es montar un hosting, mandar un link o un vínculo al usuario que queremos saber dónde está, quién es, y a partir de que el usuario abre ese vínculo, nosotros obtenemos los datos, entre otros la IP que corresponde a la red en donde está y también la MAC del equipo desde el cual se está conectando. En los 3 peritajes que se hicieron, la dirección obtenida condujo al ordenador número 2 del locutorio, ¿verdad? Sí, en los 3 peritajes coincidieron tanto la IP como la MAC. ¿Puede tratarse de otra persona que estuviera suplantando la identidad del locutorio? No, en tanto nosotros identificamos los equipos, fuimos al locutorio, secuestramos los equipos, los analizamos y encontramos que no había nada sospechoso que pudiera dar indicios de que estuvieran comprometidos por alguna otra persona. ¿Cómo es? Ningún servidor proxy que estuviera actuando desde No había nada afuera. instalado extraño, No ni un había servidor nada extraño. proxy ni nada, ni un nodo Tor, nada de eso. ¿Existe alguna manera en la cual el acusado no hubiera podido ser la persona detrás de las comunicaciones? No, los equipos estaban protegidos, no hay manera de que hubiera sido otra persona que se hubiera intrometido en ellos para a partir de ahí generar las comunicaciones. Necesariamente era el usuario. Además, porque los horarios de actividad coincidían con los horarios en los cuales el acusado estaba en la máquina. Y según su experiencia profesional, ¿es posible que una persona con conocimientos avanzados sea identificada por estos medios, dado que hablamos de que el señor Juan Acosta es profesor de matemática, no es una persona que tenga experiencia en la informática? El método que utilizamos es bastante rudimentario. Es sencillo y una persona con mínimos conocimientos de seguridad, aunque sea de lo que está haciendo, y sobre todo creemos que una persona capacitada en informática, por supuesto, no caería en abrir cualquier cosa que le manden, sobre todo si está cometiendo un hecho delictivo. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas de la Fiscalía. ¿Tiene la defensa alguna pregunta para hacerle al testigo? Sí, señor juez. Buenas tardes, señor perito. Buenas tardes. Quería retomar unas palabras de la fiscal.
Cuando usted se le pregunta a qué usuario de Facebook pertenece, quién lo gestiona, si podemos asegurar que fue el acusado, usted dijo que efectivamente sí. Mi pregunta es, ¿estamos seguros de que el señor Juan Acosta está detrás de la computadora? Nadie duda de dónde salieron esas conversaciones. Lo que se está planteando es si realmente la persona detrás de la pantalla era el señor Acosta. Sí, porque tanto los equipos de red como el equipo mismo, la máquina número 2 del locutorio, fueron secuestrados y no había nada extraño. No había ningún programa malicioso que pudiera estar haciendo de tercero entre la comunicación de un externo, la computadora y la red social Facebook. Además, en los horarios en los que se estaban dando las comunicaciones, estaba el usuario Juan Acosta tras la computadora. Pero Así las que conversaciones no surgían desde el perfil del señor Acosta. no, surgían de los perfiles La pregunta es si falsos. la persona física detrás de la pantalla, usted puede asegurar, como Sí. hizo recientemente, que fue el señor Acosta. ¿Cómo puede asegurar que es el señor Acosta el que está escribiendo los mensajes? Digo, cualquier persona, tengo entendido yo por mis conocimientos en informática, puede crear un perfil con cualquier nombre, puede crear varios perfiles. Entonces, si puede ser cualquier persona, ¿cómo puede probar usted que fue mi acusado? Si ya se sabe de qué computadoras se están mandando los mensajes, solo basta verlo físicamente. Si una persona entró al locutorio y se nota en la cámara de seguridad que está sentado en la computadora número 2... ¿Usted notó las cámaras de seguridad? ¿Vio a mi acusado Sí, había sentado? cámaras de seguridad en el locutorio, como cualquier locutorio. No están dentro de las pruebas las cámaras de seguridad. No están dentro de las pruebas, están sumando pruebas. Eso en el Usted- momento de los alegatos. Usted, Disculpe que los interrumpa. La defensora está haciendo muy bien el interrogatorio. Pero en el momento de los alegatos dice que no están las cámaras. Así que continúa preguntándole. retomando, usted habla de que, de vuelta, los mensajes salen de dos perfiles, Carlita y Pedrito. Eso no queda ninguna duda, está en las Y no, conversaciones. sí está. También dejó muy en claro, varias veces, que no había ningún dispositivo externo afectando o hackeando esos dos perfiles, que efectivamente salieron esos mensajes de esa computadora. Sí. Lo que yo le pregunto es, ¿cómo puede asegurar usted que el que estaba redactando físicamente esos mensajes, sin ningún hacker de esa computadora, del locutorio, cómo puede asegurar que es el señor Acosta, siendo que salen de perfiles falsos que pueden haber sido creados por cualquier persona? Y que es un locutorio, es un lugar Porque donde era el transitan señor varias Acosta personas. quien estaba en el ordenador en esos momentos. ¿Cómo lo sabe? Se tiene constancia que estaba en esas horas en ese equipo. ¿Cómo tiene esa constancia? ¿Cómo la obtuvo? Soy perito informático, no tengo idea. Es perito informático, no es Sé un la computadora. investigador privado. Sé No dónde entiendo salió. cómo pudo seguir a mi cliente y asegurar que estaba él. Muchas gracias. Objeción. Concedida. Corresponde a la dueña del locutorio decir eso. A mí. Yo no conocía cuáles son los movimientos de Acosta, salvo los movimientos de esa máquina. Eh, Sí, se ha terminado el testimonio, por favor, lo Muchas invito gracias, a señor juez. retirarse a la antesala. Fiscalía posee otro testigo. para Llamo a declarar a la señora Ana Juárez, dueña del locutorio, por favor. Buenos días. Buenos días. Señora Juárez, ¿jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad, sobre todo en cuanto supiera y le fuera preguntado? Sí, juro. Por favor, Fiscalía, inicie con las preguntas. Buenos días, señora Juárez. Buenos Disculpe si al principio dije mal la dirección de su locutorio. La defensora se encargó de marcarlo muchas veces, así que le pido disculpas personalmente. Está bien. Comenzaremos con la interrogación. ¿Sabe usted por qué se encuentra en juicio oral público en el día de hoy? Sí, porque soy la dueña del locutorio al que frecuentaba el acusado. O sea, usted es dueña del locutorio, se dedica a eso. ¿Tiene alguna otra profesión? No, trabajo todo el día en el locutorio. ¿Alguna vez vio al acusado? Sí, el acusado trabajaba en el kiosco de al lado y venía algunas veces por semana al locutorio por la tarde. Estamos hablando de que habitualmente concurría a su comercio. Bien. Sí. ¿Podría contarnos cómo era esta rutina de...? Sé que frecuentaba por motivos de trabajo y usaba la cabina número 2. Cabina número 2, que es donde el perito informático
encuentra que se dan estas cuentas de Facebook. Bien, ¿usted alguna vez notó alguna actitud rara por parte del acusado? Un día, si mal no recuerdo, no sé bien qué día, pero el acusado al irse del locutorio dejó la computadora prendida, la de la cabina número 2, y encontré una página de Facebook abierta de un perfil de un joven. Yo al principio no sospeché nada porque supuse que era algún hijo, no sé. Pero si el acusado tiene 2 hijas mujeres de entre 8 Exacto. y 6 años. Bueno, empecé a sospechar cuando me enteré que tenía 2 hijas menores. ¿Podríamos suponer que también otra persona frecuentaba el locutorio o únicamente el acusado? No era la cabina única. número 2. La cabina número 2. Yo la verdad que no recuerdo bien porque hay mucha gente que viene a mi locutorio, pero Pero por las tardes. por las tardes sí venía él y a veces se quedaba varias horas, entonces la gente usaba los otros locutorios. ¿Estima más o menos la cantidad de horas que él pasaba por la tarde en el locutorio? Y no sé con exactitud, pero alrededor de 2 horas o más o menos, no sé, la verdad, porque fue hace mucho tiempo. Y él decía que eran por cuestiones laborales del kiosco que trabajaba al lado. Sí. No más preguntas. Muchas gracias, señora Juárez. ¿La defensa tiene preguntas que hacerle a la testigo? Sí, señor juez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Juárez. Usted en todo su testimonio repite varias frases, varias estructuras que me gustaría retomar, tales como si mal no recuerdo, un día, no recuerdo bien, varias horas. Sobre todo después vamos a retomar el tema de la computadora abierta, olvidada supuestamente por mi acusado. Quisiera preguntarnos si realmente vamos a acusar a un padre, si realmente vamos a encarcelar. Perdón, que intervenga. Eso está muy bien, pero en el momento de los alegatos. Ahora hay que formularle preguntas a la testigo para formular la prueba de descargo. En su testimonio declaró que en las fechas que dice la Fiscalía y los horarios que le comentaron, el que usaba el locutorio número 2 era Juan Acosta. ¿Es eso, correcto? Sí. Perfecto. ¿En qué horarios? La verdad que Porque acá dice que es los que le comentaron la Fiscalía y me gustaría saber si usted puede decirme en qué horarios ocurrieron. los horarios exactos no los tengo lo sabe. porque Hay mucha gente en su locutorio, mucha como gente, va a recordar, sí. es muy lógico. También mencionó que pasaba supuestamente mi acusado varias horas. Sí. Ok. Sabe, como lo dijo, que él trabaja en el kiosco de al lado. Sí. Y como su kiosco queda al lado de su locutorio, supongo que también sabe que él es el único empleado por la tarde. Sí. Sería bastante extraño que el único empleado de un negocio pasara varias horas dejando el negocio desatendido toda la tarde. Objeción, objeción. Concedida. Si la testigo ha terminado, por favor, retírese la antesala. No. Puede seguir. Tiene que preguntarle a la defensora si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Hay más preguntas. Usted también dijo que le pedía usar internet por cuestiones de trabajo. Sí. Mencionó la computadora abierta. ¿Usted cree, como dueña del locutorio hace varios años, como dijo, único empleo que tiene y con su conocimiento en el negocio, si en una computadora que usted encuentra abierta, ¿cuánto tiempo pasó desde que se retiró el acusado hasta que usted encontró la computadora abierta? Porque podría claramente acceder cualquier persona si la computadora está desatendida. No, yo sé que esa computadora la usó el Juan porque, o sea, lo vi apenas se fue. Lo vio después de varias horas adentro de su locutorio. Claro. Toda la tarde. No hay más preguntas, señor juez. Por favor, le invito a retirarse la antesala. Gracias. Fiscalía tiene más testigos para llamar. Llamo a la última testigo, doctora Cecilia Madera, por favor. Doctor Cecilia Madera, por favor. Es el asesor tutelar. Vamos a hacer un cuarto intermedio. Cuarto intermedio de 5 minutos. Señor.
Acusado. No, vos no puedes decir cosas para contestar preguntas, no para dar tu opinión. Acá tu opinión no importa para nada, eso nada más, por eso. Te van a preguntar, no sé, ahora... Luz, vas a declarar vos, Oli. Tranqui, Marga. Para que declare un menor en cualquier proceso, existe un procedimiento especial que se denomina cámara gesell. Claro, no tengo que hacer la cámara En un gesell. lugar está el menor declarante con una psicóloga, que es la que dirige el interrogatorio. Eso está siendo filmado y en otra habitación contigua está el juez, el fiscal y el asesor tutelar, que es el que ejerce el control de ese interrogatorio. Por lo tanto, se va a hacer una función. Teóricamente van a estar la menor y la psicóloga en un lugar solos. Entonces esto sería una ficción que nosotros no estamos. Entonces... Del otro lado está el juez, la fiscal, la defensora y el asesor tutelar. Entonces, cuando le quieren decir algo, tienen que llamar por teléfono para que la psicóloga escuche. Y tiene que haber un pliego de preguntas que lo hace el fiscal y lo tiene que controlar la defensa y el asesor tutelar. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Tenemos dudas? Sí, claro, si yo tengo preguntas sobre lo que ella declara en la cámara, es que ustedes en realidad no estarían en la No, cámara. sí, pero están con el juez Estamos todos en viendo otro sector. No, pero lo que pasa después... Vos podés formular preguntas, se hace un pliego, se le entrega a la psicóloga y la psicóloga va manejando el interrogatorio de acuerdo al estado anímico del menor. Si ve que le causa sufrimiento, lo corta. Esa es la idea. Entonces, ¿le dieron el pliego de preguntas o bueno, lo va formulando verbalmente? También. Entonces, se empieza el interrogatorio. Por ejemplo, cuando sale la psicóloga, puede, por ejemplo, preguntarle... Sí, preguntas aclaratorias, insistir sobre una pregunta. Vos preguntarle a la... Pero la fiscal es la que hace la pregunta, la psicóloga es como el vehículo. Entonces, la fiscal que le haga una pregunta. Bueno, ponemos play a la cámara Gesell. No es una cámara. No, pero es como... Es el video. Es una cámara de cámara. Claro, de recinto. No es una cámara. pero nosotros no lo vemos mediante una televisión. Por eso, play. Por eso le ponemos play. En Tacuarí hay una, acá al lado hay. Compartimos esto. Está acá al lado. ¿Qué quiere? Lo ven con una tele. Claro, lo ves con Sol. Pero eso es posterior a esto. No, esto es durante. Es todo simultáneo. Lo estamos viendo por una televisión, pero está pasando en este momento. Vamos a proceder con la cámara Gesell, prueba de la Fiscalía. Por favor, adelante, fiscal. Buenas tardes, Margarita. ¿Me querés contar qué te anda pasando? Hola, buenas tardes. Yo soy Margarita y hace unos meses me agregó en Facebook una chica que se llamaba Carlita y empezamos a hablar muy seguido. Ella me ayudaba mucho con todos mis problemas y me ayudaba y me hacía muy bien. Realmente era un progreso para mí. ¿Y con Margarita vos tenías algún contacto? ¿Ella te dijo algo? ¿Te ofreció algo?
Nos llevábamos muy bien y un día me ofreció entradas para su fiesta de fin de año y yo le dije que no sabía si mi mamá me iba a dejar ir porque yo solo la conocía a ella de su colegio. Entonces me dijo que su amigo, que también iba a ir a la fiesta, me iba a agregar para que empecemos a hablar, para que yo vaya conociendo a alguien también y haciéndome amigos de sus amigos y así poder convencer a mi mamá de que me deje. ¿Y cómo se llama la persona que agregaste en Facebook? Me agregó Pedrito. Pedrito, ¿y cómo era el trato con Pedrito, las conversaciones? ¿Te acordás cómo era que hablabas con Pedrito? Pedrito era muy bueno conmigo, realmente me ayudaba mucho. Me decía cosas lindas que me ayudaban a mi autoestima. La verdad que yo soy una chica muy insegura y eso, la verdad, en serio me ayudó. Me decía que era muy linda. ¿Y cómo era te ofreció algo, te pidió algo principalmente? Sí, a medida que avanzaba la conversación, me empezó a pedir fotos para que nos conozcamos más. Primero empezó con fotos de las vacaciones, que estaba en bikini. Después, antes, cuando yo me iba a dormir, me pedía fotos con mi pijama para que no me extrañe en la noche. Y después me pidió fotos en bikini de nuevo porque me comentó que su papá era dueño de una campaña de ropa de cama y que estaba buscando modelos y que podía ganar. ¿Y vos vos querés ser modelo, querías ser modelo? ¿Cómo influyó eso en tus acciones, la posibilidad de una carrera como modelo? Sí, yo siempre quise ser modelo y me pareció una buena oportunidad para iniciar este camino. Y cuando vos le pasaste tus fotos sexys, él te mencionó acerca de de la empresa que te iba a llevar a la fama como modelo. Sí, me comentó que se llamaba Baby Sweet y horas después empecé a buscar en internet de qué se trataba y no encontré nada y me preocupé. Entonces le pregunté qué había pasado, que si de verdad existe la marca que ella me dice, pero yo no encontraba nada en internet. Ahí cuando el menor llora, el asesor tutelar decide si se continúa con el interrogatorio, si se interrumpe. ¿Asesor tutelar? ¿Se puede continuar? Sí, se puede continuar. Te está llorando la nena. Ven ahí. Dale, hermano, callando un toque. ¿Y te pidió alguna foto más, además de las reiteradas fotos en bikini, en pijama y en posterior ropa interior? Sí, luego me pidió fotos desnuda y yo me negué. No quería, no estaba segura. Y ahí comenzó a amenazarme que iba a viralizar todas las fotos que le mandé. Yo no sabía qué hacer y después me amenazó que iba a secuestrar a mi hermana menor. Y me asusté mucho, no sabía qué hacer. Terminamos con las preguntas. Está bien. Proporcionalmente. Sí. Ahora, ¿la defensa va a hacer alguna pregunta? Sí, tenemos un par de preguntas para la menor. Bueno, Margarita. Dirigida a la doctora Madera. Bueno, me quiero dirigir directamente a la psicóloga.
En la declaración que acabamos de escuchar no termina de quedar claro, o sea, la menor menciona que se comunica con esta tal Carlita, para conseguir unas supuestas entradas, pero no termina de quedar claro si recibe o no recibe las entradas, porque si recibe las entradas es que hubo un contacto visual y directo con... La pregunta era para la psicóloga. En ningún momento se hace entrega de las entradas. La psicóloga, porque esto se resuelve por escrito. Ahora le pregunta a la psicóloga si existió el... Cuando a vos existió la posibilidad de una entrega de las entradas, ¿cómo siguió ese tema después del contacto con Pedrito? Yo nunca recibí ninguna entradas. No, nunca me entregaron ninguna entradas. No se llevó a cabo eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, un segundo. Sí, señora psicóloga, tenemos una pregunta más para la menor en cuestión. Queríamos saber si la menor maneja bien todo el tema en cuanto a las redes sociales, de lo que es la llamada webcam, de lo que es la cámara de la computadora, y si es así, ¿por qué nunca tuvo contacto vía esa cámara con Carlita o con Pedrito? Margarita, ¿vos en algún momento existió la oferta de realizar una webcam con esa persona? ¿Vos sabés cómo funcionan las webcam y el contacto personal y físico, aunque sea mediante una cámara? Nunca existió la oferta de vernos a través de una webcam, pero sé cómo se usan, pero no lo utilizo casi nunca. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Si ya terminó, pueden retirarse. Bueno. Muchas gracias. Procedemos a llamar a los testigos. Procedemos a llamar a los testigos de la defensa. Llamamos a declarar a nuestro primer testigo. Mucho compañero. Cortamos la relación. El señor sabe que va a ganar. Bueno, orden. Orden, por favor, orden en la sala, por favor. Quiero aclarar que orden el en la profesor sala. simplemente nos está diciendo cosas que ya sabe. Orden en la antesala, por favor. Orden en la sala, por favor. Orden en la Orden en la sala y para las dos partes, tanto para la fiscalía y sus testigos como para la defensa, orden. Orden. Por favor, procedemos con los testigos de la defensa. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Por favor. Gracias, señor juez. Llamamos a declarar a nuestro primer testigo, la señora María da Costa, esposa del imputado. Señora Acosta, ¿jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Defensa, prosiga con las preguntas. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, señora da Costa. Buenas tardes. Primero queríamos empezar preguntándole si pudiese describirnos vagamente a su marido, la relación que tiene con sus hijas, sus compañeros de trabajo. Juan es una muy buena persona, tiene muy buena relación con los chicos, tanto a los que les enseña en el colegio, como con nuestras hijas, que se lleva muy bien, que lo quieren mucho. Y nada, nosotros nos conocemos hace más de 10 años, siempre tuvimos una muy buena relación y nunca hubo ningún problema de violencia ni ninguna otra cosa. ¿Podría contarnos vagamente lo que usted puede ver en su casa? ¿Cómo es la relación que tiene su marido con la tecnología en general? Objeto, la irrelevancia de la pregunta. La pregunta tiene relevancia, tiene un punto. No conseguí. Ahí el juez le pregunta a la defensa que explique por qué tiene relevancia la pregunta y luego el juez decide. ¿Por qué no tiene... Perdón. ¿Por qué tiene relevancia la pregunta? La pregunta de la tecnología.
La pregunta sobre la situación familiar del señor Acosta y la Porque señora Acosta. consideramos que siendo que el acusado es padre de 2 hijas y está siendo acusado injustificadamente de tener actitudes perversas o malignas con la menor, sería importante saber qué relación tiene con el resto de los niños a su alrededor, en su entorno, en su vida diaria. No concedida. ¿Podía proseguir, señora, contando la relación que tiene su marido con la tecnología? Mi marido no sabe utilizar la tecnología. De hecho, últimamente estaba considerando hacer un curso porque ni siquiera puede usar el celular bien y todo el tiempo nuestras hijas intentan explicarle cómo es que tiene que usar su celular para poder contactarse con ellas y conmigo. Perfecto. En cuanto a la vida de su esposo, día a día, su rutina, más o menos sus horarios de trabajo, en el colegio, en el kiosco, ¿podría contarnos cómo es? Él trabaja a la mañana en el colegio, sale a las 12:30 y va al kiosco y trabaja ahí toda la tarde. Ok, en su declaración usted, además de todo lo que se le preguntó, mencionó que, y hacía especial énfasis, en que él era el único empleado en el kiosco por la tarde, ¿es eso correcto? Sí, es correcto. ¿Usted lo visita en el colegio, en el kiosco, los horarios No, de yo trabajo? cuido a las chicas. Ustedes aman de casa. Bueno, retomando el hecho de que él es el único empleado por la tarde, ¿usted qué relación tiene con su jefe, el señor Martínez? ¿Qué relación le cuenta a él? ¿Su esposo le cuenta algo sobre la relación que tiene con el Sí, jefe? tenemos una muy buena relación, nos conocemos hace bastante y Daniel trabaja en este kiosco hace 6 años, así que es conocido para mí y para todos. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. ¿Tiene la fiscalía para hacerle preguntas a la Sí, testigo? tengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, señora Acosta. A mí algo me quedó resonando. Cuando usted dice que su esposo es malo en la tecnología, sí, ¿por qué el dueño del kiosco lo mandaría a un ciber a hacer trabajos laborales con una computadora si es malo en la tecnología? Porque siendo su único empleado no tiene otra opción y quizás a él le cuesta, pero intenta porque sabe que la relación con su jefe es importante para él. Pero a la mañana hay otro empleado. ¿Por qué no se lo pide a ese empleado? No sabe. Y entonces usted supone que el jefe de su marido prefiere, por la confianza que le tiene, poner a un hombre que no sabe nada de tecnología a trabajar en un ciber. En realidad, las asistencias al ciber son... Objeción. Primero que nada, no trabaja en un ciber y se está retomando... Sí, hace parte del trabajo del ciber. Él trabaja en el kiosco. Lo Pero manda a hace hacer los parte del trámites al trabajo ciber. en el ciber. Y me parece que le están haciendo En el- preguntas en que el- en el- corresponden. en el ciber me parece por que se le favor. están haciendo preguntas que corresponden al dueño del kiosco en cuestión y no a la señora del acusado. Muchas gracias, señor juez. La defensora también hizo preguntas que le correspondían al kiosquero y sin embargo fueron respondidas. Por favor. Orden, primeramente orden en la sala, por favor. La objeción. Bueno, objeción concedida. No más preguntas. ¿Tiene la defensa más testigos para llamar? Sí, tenemos un último testigo, el señor Jorge Martínez, que es el jefe del acusado, el dueño del kiosco. Señor Martínez, ¿jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre todo cuanto supiera y le fuere preguntado? Sí, juro. Adelante, defensa, con las preguntas. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor Martínez. Buenos días. Ya se aclaró que el señor Juan Acosta es empleado de su kiosco. ¿Es el único empleado, pregunto yo, durante el turno de la tarde? Sí, es el único empleado. ¿Hace cuánto es empleado? ¿Hace cuánto trabaja para usted? Hace 6 años. Hace 6 años, perfecto. Se mencionó, fue remarcado severamente por la fiscal, que le pide
a mi defendido que haga trámites por internet en el locutorio al lado, y por lo que leo acá es ya que no cuenta con internet en su kiosco. Es cierto. No ¿Podría? tengo el- No tiene la herramienta. ¿Podría responderle a la fiscal por qué lo envía a mi defendido y no va usted, siendo que él es el único empleado en la tarde? Yo, sinceramente, debido a mi edad, tengo mucho menor conocimiento del contenido informático, por lo que tengo que enviarlo a él. Claro, está muy bien. Le hago una pregunta. ¿Usted también podría definir a la relación laboral que tiene con el señor Acosta? ¿Qué tipo de empleado es? ¿Un buen empleado? ¿Es ausente? Es un empleado muy responsable. Muy responsable. Lo contacto. Objeción, está suponiendo que es un buen empleado y está induciendo la pregunta del testigo. Concedida. El empleado, sin adjetivos calificativos para que no nos confundamos todos, trabaja con usted hace 6 años, lo acaba de decir, y es el único empleado por la tarde. Retomando ante testimonios anteriores, todo quedó muy claro que las conversaciones con la menor en cuestión se daban en horarios de la tarde. Mi pregunta es, y tiene total libertad de responderla como usted desee, si él es el único empleado en la tarde en el kiosco, y como tenemos el testimonio de la señora del locutorio, sabemos que pasa varias horas, citándolo, más de 2 horas a veces. ¿Usted calificaría como excelente a un empleado? ¿Usted trabajaría y contrataría 6 años a una persona que deja el kiosco por la tarde varias horas sin atención, siendo que es el único responsable a cargo de no solo su negocio, sino su mercadería, la plata? Objeción, sigue induciendo la pregunta y no deja al testigo. Concedida. Entonces, en ese caso, el juez le dice, reformule la pregunta. Reformule la pregunta. De acuerdo, señor juez. En caso de que eso ocurriese, ¿usted seguiría contratando todo ese tiempo a una persona? Claramente no. Claramente no. ¿Por qué no? Dejaría el negocio sin una cabeza. Claro, dejaría el negocio desatendido. Bueno, me parece que no hay nada más que decir, señor juez. ¿La fiscalía tiene preguntas para realizarle? Tenemos preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer, usted se declara incompetente en materia tecnológica, ¿no es así? Sí, es así. ¿Y usted alguna vez notó que el señor Acosta estaba en la misma situación que usted en materia tecnológica? No. ¿Con problemas con el celular, como decía su mujer? No, la verdad es que no le presto atención a esas cosas. Y usted lo manda en parte de su trabajo laboral a trabajar al ciber, ¿verdad? Sí, lo manda a hacer unos trámites, exactamente. ¿Por qué lo manda a hacer trabajos en el horario en que él le corresponde el kiosco? Sí, lo deja solo. ¿No tiene otro empleado, señor? Sí. No tengo otro empleado. Entonces deja el kiosco solo. Eso no lo sé, yo no estoy en el horario. ¿No lo sabe? ¿No tiene un control de Objeción, quién? me parece que se está induciendo la pregunta. No se está induciendo. Denegada. ¿Usted está en el kiosco por la tarde? No. ¿Quién cierra el kiosco? Si usted se va, ¿a qué hora deja su trabajo? 12, Y ahí empieza a trabajar el señor Acosta. exactamente. O sea que él cierra el kiosco. Y calculo la noche. ¿Y cómo tiene constancia de que el kiosco se cierra a la noche o a la tarde? Si se va al mediodía y después no tiene contacto en lo que hace el acusado, ¿cómo sabe si efectivamente el kiosco se cierra a las 12 o si se cierra a la noche? ¿Puede responder? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Si usted se retira a las 12 del mediodía, como dice que hace, y no tiene constancia de lo que pasa a la tarde, dado que no sabe si el kiosco se queda solo o no, ¿cómo sabe si se cierra a la tarde o si se cierra a la noche el kiosco? ¿Cómo sabe si el señor Acosta no deja el kiosco cerrado y se va al ciber? No lo sé. ¿No lo sabe? ¿Usted no sabe lo que hace una persona de su confianza a quien le delega su negocio? ¿Es su única fuente de dinero?
Llevo 6 años trabajando con él, así que confío ¿El en él. kiosco es su única fuente de dinero? Sí. ¿Y usted la deja libremente? Llevo 6 años trabajando con él. No me así está que- contestando la pregunta. Objeción. Concedida. ¿Quiere que la reformule la pregunta? Reformule la pregunta. Señor, mi pregunta es, si usted le delega el kiosco al señor Acosta por 6 años de confianza y es su único empleado, ¿por qué en el horario de la tarde lo manda a trabajar dejando su kiosco y su mercadería desprotegida, por así decirlo? Tiene que tener alguna constancia. Tengo un control de los... control sobre el ingreso que hace él al negocio. Es bastante arbitrario el ingreso, ese control. Si se lo da el señor Acosta. Objeción, señor juez. Concedida. ¿Reformulo la pregunta? Sí, reformule la pregunta. ¿Qué trabajo le delegaba el señor Acosta en la computadora a la tarde cuando él debería estar cumpliendo su horario en el kiosco? Le delegaba hacer una... Orden, por favor, en la antesala. Por favor. un control sobre los precios de los productos del kiosco. Claro, si sabe que es el único empleado que tiene, ¿por qué justo en el horario de la tarde y justo lo manda a él a hacer esas tareas? O sea, usted... Yo no se lo mando específicamente a hacerlo en la tarde. Pero su horario de trabajo es a la tarde. Objeción. No es para nada relevante para el caso. ¿Es relevante trabajar a la tarde o no? Son decisiones empresariales. Lo que demanda hacer al empleado no es para nada tiene un competencia horario de de este trabajo caso. a la tarde y le pide a trabajar a la orden, mañana, por sí es favor, relevante. El horario sí, el horario Orden, es no. relevante. No, seguí, basta, basta, Orden, basta, orden. basta. Orden. Orden, orden. Objeción denegada. No más preguntas, señor. ¿Se puede retirar el señor Seguí de la sala y dejar Objeción. la defensoría, por favor? Obvio que vas a objetar. Por Bueno, favor. Orden. Les ofrezco a las dos partes pasar un cuarto intermedio para escuchar los alegatos finalmente. Disculpen, pero faltó algo, la incorporación de la prueba, que la trajo la Fiscalía, la tiene que exhibir y se incorpora por lectura, las fotografías, los informes, se lo tiene que mostrar a la defensa. Y el juez, ahí fíjate la guía, que dice, se incorpora por lectura y toda la prueba que hay. Se incorpora por lectura al debate el resto de la prueba con su sola mención. Entonces ahora la secretaria menciona la prueba que se va a incorporar. La secretaria sos vos. Entregáselo, señora fiscal. Se entregan como pruebas el informe de la psicóloga, fotos obtenidas de la cuenta de Facebook de la víctima y la dirección de computadora del locutorio de la avenida Santa Fe, las capturas de mensajes y nada más. Muy bien. Entonces ahora sí se pasa un cuarto intermedio para que las partes... ¿Se lo ve a la defensa esto? Ya está incorporada. Bueno, pasamos a un cuarto intermedio para finalmente escuchar los alegatos. Orden, orden. Profe, vuelva con su equipo. Vuelva con su equipo. Bueno, pido orden en las dos partes y le pido a la audiencia que se quede en su lugar. Orden, por favor. Bueno, comenzamos con los alegatos. Fiscalía, por favor, proceda.
Muchas gracias, señor juez. Como se mencionó al principio del juicio, nosotros hemos probado que efectivamente hubo un intento de atentar contra la integridad sexual de la menor Margarita Fuentes, de 13 años, y también con su integridad psicológica y moral. Lo hemos visto en el testimonio de la menor, que contó claramente todo lo sucedido, empezando porque una muchacha adolescente de baja autoestima, como por lo general pasa con las adolescentes, tuvo contacto con una chica y un chico que se mostraron amistosos, ofreciéndole entradas que no recibió en ningún momento, pero sin embargo siguieron hablándole, y que después de un tiempo ganaron su confianza y la obligaron a ir poco a poco, con una mentira de fondo, que era que el padre del muchacho era un agente de modelaje, que ella enviara fotos, primero en bikini, después en ropa interior, y posteriormente desnuda, y si se negaba a hacerlo, su hermana menor iba a ser secuestrada. Según el artículo 149 bis, segunda incisión del Código Penal de la Nación, será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciera uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer o no hacer o tolerarlo contra su voluntad. Y eso lo podemos observar en las pruebas que hemos tenido y se le ha mostrado a la secretaria del juez, los chats de Facebook. Luego haciendo y citando el artículo número 131, que dice que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Podemos entonces calificar a este delito como un delito de ciberacoso o grooming. Luego, y amenazas coactivas. Nuestros testigos, nuestras pruebas fueron contundentes, sin fisuras, comenzando primero por el testimonio de la madre, que aclara y cuenta que empezó a notar cambios emocionales en su hija, que la empezó a ver mucho tiempo con la computadora a la tarde. Quizás esto podría pasar desapercibido, dado que los adolescentes suelen estar mucho tiempo con las computadoras a la tarde, pero que a su vez ella empezó a mostrar problemas en la escuela, trastornos alimenticios, y luego hubo que tener una psicóloga de por medio, llamada por su profesora de Ciencias Sociales, que interviniera, y ahí Margarita Fuentes pudo por fin dar su testimonio. Luego tenemos, básicamente estamos probando que los hechos efectivamente sucedieron, igual que con la cámara Gesell y la psicóloga, como se pudo observar anteriormente. Luego, si vamos a ir a la autoría que involucra al señor Juan Acosta en el crimen, tenemos el testimonio del perito, muy claro, que no sé si le habrá dejado dudas o no, pero especificó que no se necesita gran conocimiento en materia tecnológica para dar para crear esos usuarios, dado que constantemente la defensa estuvo haciendo énfasis en que el acusado no tiene un conocimiento amplio en las tecnologías. Bueno, acá le comento que no se necesita tener una gran experiencia para poder realizarlo, que todas estas la dirección de IP coincide con el locutorio de la avenida Santa Fe, que directamente remiten a la cabina número 2 con la computadora que frecuentaba por la tarde el señor Acosta, como bien ha dicho la dueña del ciber. El señor Acosta ocupaba largas horas ahí, con excusas laborales, supuestamente. Claro, sin permitir que otra persona ocupara la cabina. O sea, podemos atribuirle por la tarde la cabina número 2 al señor Acosta, donde salen estos dos perfiles de esta muchacha Carlita y de este muchacho Pedrito. Luego encontramos muchas fisuras en los testimonios de la defensa, respuestas vagas, no muy contundentes, declaraciones que te dejaban en duda y no demostraban la inocencia, sino que hablaban de un perfil de una persona bastante buena.
la defensa se encargó de aclarar reiteradas veces que el acusado no tiene conocimientos tecnológicos, sin embargo, no nos deja en claro por qué esta persona hubiese aceptado trabajar en el horario de la tarde en una computadora. Digo, si una persona sabe que no es bueno en cierta tarea, ¿por qué aceptaría realizarla? Y si tenía mucha confianza con el kiosquero, el profesor seguí, basta. Y si tenía una relación en confianza con el kiosquero, no veo por qué no decirle que no soy apto para estas tareas. Sin embargo, las hacía y pasaba horas en ese ciber. También quiero decir que no me parece relevante ni contundente la declaración de la esposa, dado que no nos llevó a ningún lado, no indicó la inocencia del hombre, sino que habló de una personalidad completamente discutible y subjetiva, dado que es su mujer y no va a declarar en contra de su marido. Y que la verdad que yo no ato cabos entre si los hechos pasaron o no y si es inocente o no. Realmente no, porque se muestran patologías en las cuales una persona puede demostrarse completamente normal, buena con sus allegados, pero sin embargo tener algún trastorno, un psicópata, por ejemplo, un pervertido también, que no las va a mostrar con su círculo íntimo. También parecía que el kiosquero estaba constantemente tratando de proteger al acusado, no daba espacio a muchos baches, espacios a muchas dudas, no sé si usted las habrá notado. Las respuestas no fueron claras, realmente no llegamos a ningún lado y a medida que se iba indagando en la... Y cuento con las siguientes probanzas, testimonios y pruebas para declarar al acusado Juan Acosta como culpable del delito de grooming, yendo en contra del artículo número 131 del Código Penal que ya cité, siendo junto con el 149, artículo bis, segundo inciso. 49. Cuento con testimonios de la dueña del ciber, de un perito especialista en temas informáticos, cuento con el testimonio de la menor, cuento con el testimonio de la psicóloga y cuento con el testimonio de la madre. Y las pruebas que fueron mostradas. La cámara GS ya la dije, ese testimonio. Eso es todo. Y pido una condena de 6 años entre el delito de grooming y los ataques contra la... Y por las compulsiones mediante amenazas. Eso es todo. Ya que terminó la fiscalía, procedemos con el alegato de la defensa. La audiencia, por favor. Muchas gracias, señor juez. Vamos a empezar nuestro alegato explicando que nosotros no negamos en ningún momento que la integridad sexual de la menor en cuestión fue ultrajada. Lo único que estamos probando y que probamos en este juicio es que no fue cometida que no fue ultrajada por el señor Acosta. Podemos empezar con algo que fue mencionado constantemente, que fue el artículo 131, en donde, por si no es de público conocimiento, es un artículo muy criticado en nuestra Constitución por la cantidad de agujeros legales que presenta. Tiene razón, perdón, Fiscalía tiene razón. Por ejemplo, que menciona textualmente que el castigo se le aplicará a una persona que contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer un crimen, bla. Yo no escuché en ningún momento que la tentativa fuese probada, yo no escuché en ningún momento propósito, no vi cómo pudieron probar eso, pero bueno, al parecer no es la única cosa. En cuanto al tema de las relaciones, del testimonio de la señora de mi cliente, el tema del profesor, quisiéramos saber por qué una persona que tiene contacto diariamente con cientos de chicos, como es en el caso del profesor Acosta, recurriría a las redes sociales para establecer un contacto con menor. Digo, si el acusado es el depravado que dice que es la fiscalía, el testimonio, además, testimonio de la mujer del locutorio, la señorita Juárez, fue vago
a lo mínimo y estaba constantemente plagado de estructuras como, y lo cito, si mal no recuerdo, un día, no recuerdo bien, varias horas. También habla de que, se mencionó en un momento de que la computadora estaba siendo ocupada varias horas por el señor Acosta, supuestamente, y que no permitía que nadie la usase, pero a la vez eso se contradice con el hecho de que la computadora estaba abierta. De que la computadora estaba abierta. Tampoco pudimos comprender cómo es posible que el perito de la policía, cuyo oficio, cuya profesión, cuyo deber en este juicio era, y fue muy bien hecho, establecer el IP y la dirección de donde salían todos los perfiles, y sin embargo tenía acceso a las cámaras de seguridad del locutorio. Además, se fue muy criticado el por qué mi cliente era enviado al locutorio en cuestión a realizar los trámites, si es que no tiene, cómo es que no tiene conocimiento tecnológico. Él tiene 2 hijas que mantener, no puede negarse a las tareas que le dice su jefe. Y en cuanto al por qué confiaba en una persona, por qué lo dejaba solo en el kiosco, supuestamente confianza. Hace 6 años, fue marcado varias veces, hace 6 años que trabaja con él. ¿Por qué trabajaría 6 años con una persona en la que no le puede confiar su único medio para sobrevivir? Claro. Queremos plantear sobre todo y subrayar que, de vuelta, no negamos la existencia de los chats, no negamos el flagelo que sufrió la menor, simplemente defendemos que no fue nuestro acusado el que lo cometió. ¿Estamos seguros que el señor Juan Acosta fue el que mandó los mails? ¿Existe la identidad comprobada? ¿Se comprobó quién estaba detrás de la pantalla? ¿No estaremos cortando el derecho indubio pro reo? Consideramos que la evidencia presentada por la Fiscalía fue circunstancial, a lo mínimo, que no se puede enviar a un padre y a un profesor que, por cierto, nunca tuvo ningún malentendido con ninguno de sus alumnos. Vale la pena aclarar que para realizar el profesorado se hacen perfiles psicológicos, no, en los que se ve que claramente no seas capaz de hacer las cosas de lo que lo están acusando. Y una cosa que me llamó bastante la atención por parte de la Fiscalía, que dijeron que no pudimos probar la inocencia de nuestro cliente, y recuerdo que nosotros no tenemos que probar la inocencia. Él es inocente, ellos tienen que demostrar lo contrario, y me parece que no pudieron. Muchas gracias, señor juez. Tengo derecho a replicar el testimonio. Primero que... el alegato, perdón. Primero que nada voy a decir que no tiene nada que ver que sea un profesor y un padre de familia para ser un degenerado. Realmente no tiene nada que ver, porque ¿cuántos padres y cuántos casos de profesores hay que cometen delitos con sus alumnos? Si no fue, es completamente estúpido, porque de esa manera estamos sacando estamos sacando a esas personas como perfiles para ser acusados o no. Eso no quiere decir absolutamente nada. No hay que generalizar. Una cosa más. Segundo, que no haya sido con algún alumno suyo es completamente arbitrario. Quizás por una cuestión de permanecer anónimo, porque observemos que la red social Facebook no es más que estar uno detrás de una pantalla siendo anónimo o no. Es una cuestión de anonimidad. Tengo pruebas visuales de la dueña, de su testimonio. Tenemos que el acusado estuvo en el lugar del delito, tardes, frecuentemente, donde, según dijo, en el mismo horario, todas las tardes, y en la misma cabina donde el perito encontró que salían las 2 cuentas de Facebook. Casualidad que justamente 2 personas que se comuniquen con la misma chica usen la misma cabina para comunicarse reiteradas veces. 3 pericias y las 3 dieron la misma cabina, las mismas cuentas. En el horario por la tarde, donde se encontraba el señor realizando tareas laborales que a su vez Margarita estaba haciendo lo mismo en su casa, según ella decía y según declaraba la madre. Ahora hay derecho de dúplica por parte de la
invito antes al imputado a Sí, decirle. primero si la defensa desea efectuar la dúplica, responderle al fiscal. ¿Desea la defensa duplicar la alegato? No, muchas gracias, señor juez. Se rehúsa a Leo. Muy declarar. bien, ahora el juez, luego de lo oído, El imputado se rehúsa a declarar. no, las últimas palabras. Luego del oído y lo invito al imputado a declarar. ¿Querés responder? Sí, pero él no quiere declarar. No va a declarar, son las últimas palabras. ¿Quiere expresar las últimas palabras antes del veredicto? Sí, pero vos no. Sí. Decí que no querés. No quiero. No quiero. Bueno, pasamos a cuarto intermedio para decidir una sentencia. Me quiero ir. Resuelvo. Absolver a Juan Acosta de las demás condiciones de las cuales se lo acusa en la causa, grooming y amenazas coactivas, según el artículo 2 de la Ley 2303 y concordante sin costas. Buenas tardes a todos. Hola, chicos. Bueno, quiero felicitarlos por cómo prepararon el juicio. Fue muy buena experiencia. Felicitaciones a la fiscal, a la testigo, increíble. Y la defensa muy sólida. Bueno, espero que les haya servido y bueno, puedan reencauzar la vocación. Alguno será abogado, juez o fiscal. Felicitaciones.